Doctor Manes, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor. Contame, ¿qué estás viendo hoy de la Argentina con lo que está pasando? Veo una sociedad resignada, triste, con el alma rota, que no cree en nada, y veo una dirigencia política que discute temas que le interesan a ellos, que no tienen nada que ver con la Argentina que le preocupa a la mayoría de la sociedad. Veo una total desconexión entre la discusión política y la necesidad de una sociedad de discutir un futuro, discutir cómo generar riqueza, discutir cómo tener seguridad, cómo tener un proyecto de país, cómo tener a los chicos que no se quieran ir. Hay una desconexión total y me preocupa porque esto pasa en el mundo, el descreimiento hacia la política, hacia las instituciones, pero acá ya la gente es como que tiró la toalla, dice, bueno, este país es inviable. Y no somos un país inviable, pero si seguimos con esta polarización, con esta falta de ideas... A ver, no somos inviables, pero somos inviables. Si seguimos así, somos inviables. Porque Argentina, vos ves, en las últimas décadas, es uno de los pocos países en el mundo que viene involucionando sin guerra. Vos ves que Siria involucionó, pero tuvo una guerra. Irak involucionó, pero tuvo una guerra. Líbano tuvo guerras más ligadas al terrorismo, pero tuvo guerras. Venezuela, Argentina, son países que vienen decayendo. Es la educación argentina la mejor hace unas décadas, hoy al fondo de la tabla. La economía, somos un... bueno, todo. Entonces, si seguimos así somos inviables, y si seguimos con esta polarización. Pero Argentina tiene mucho potencial. Si tenemos política de Estado, un plan de país y nos unimos millones de voces para ir a la modernidad, como alguna vez nos unimos para ir a la democracia, esto sale. Ahora, la semana pasada estuvo Lustó con nosotros. Lustó es uno de los, también, yo creo, una de las mentes más brillantes en términos políticos, con mucho sentido común. Es muy inteligente. En eso me parece, son muy parecidos, tienen mucho sentido común. Ahora, y plantea algo parecido también, que obviamente que es viable, pero los cambios que hay que hacer son tan de fondo, y vos ves la dirigencia política, sindical, en muchos casos empresaria, decís, no lo van a hacer nunca. Es decir, ¿cómo lográs quebrar toda esta inercia? Porque no tenés que hacer un país de nuevo, o sea, tenés que borrar lo que está y refundar, realmente ahora sí refundar una Argentina. Es totalmente. Es cierto lo que decís, el status quo que excede a la política, de dirigentes sindicales, de empresarios, del sistema, no está preocupado porque las cosas cambien, porque hay un sector que le va bien mientras la mayoría le va mal. Y ese sector, este status quo es muy fuerte. ¿Cómo haces lo que estamos haciendo nosotros, de abajo para arriba, recorriendo las plazas de la Argentina, las calles? En el 83 el status quo eran los militares, era mucho más fuerte que ahora. ¿Y por qué los argentinos no solo recuperamos la democracia, sino cuando se alzaban los caprapintadas la defendíamos en las calles? Porque la gente absorbió un cambio de época, un cambio de mentalidad. Sí, pero ahí vos tenías una dictadura, la gente estaba harta de una dictadura y era general. Y hoy está harta de una decadencia. Mira, yo veo pandemia asociado a lo que pasó con Malvinas. O sea, la sociedad en ese momento venía con un desgaste con los militares, y Malvinas aceleró eso y fracturó totalmente a la sociedad con los militares. La pandemia, yo creo que acá venía un desgaste con la dirigencia, con el sistema, con la política, porque la democracia no nos educó, no nos alimentó, no nos dio salud, no nos dio prosperidad. Nos dio democracia, pero no prosperidad. Y la gente estaba harta. La pandemia aceleró esto. Yo creo que la pandemia actúa como un catalizador de esa bronca, y yo creo que el año que viene vamos a una elección donde por primera vez en 2 elecciones presidenciales no se va a votar en contra, se va a votar a favor, se va a votar lo nuevo frente a lo viejo, y el liderazgo que va a prevalecer, no sé quién va a ser, pero va a ser el que pueda tratar de convertir la tristeza, la resignación en algo de esperanza. O sea que descartás en ese sentido, o por lo menos pensás, que no vamos a un escenario de grieta y polarización entre 2 nombres puntuales, que te los digo acá, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El problema que yo veo con esto es que Argentina, como recién hablábamos, necesita una transformación, porque ya ganar elecciones se ganó y no se pudo hacer nada. ¿Qué fue Cambiemos en el 2015? Fue una alianza electoral sin una idea madre de país para ganarle al kirchnerismo después de 12 años de kirchnerismo. El Frente de Todos fue igual a la inversa. Exactamente. ¿Qué fue el Frente de Todos? Fue una alianza para ganarle al PRO.
pero no fue una alianza con Unidad de País y fracasó también. Entonces, nosotros no podemos ir al 23 con lo mismo, con una alianza por encuestas para ganar. Necesitamos ganar una elección y ahí recién empieza, es transformar la Argentina. Y eso no veo que lo pueda hacer alguien con el 20% de intensidad, pero con 80% en contra. O sea que no veo a Cristina Kirchner ni a Mauricio Macri convocando o pudiendo, teniendo la habilidad hoy de convocar una mayoría social, que es lo que necesitamos en Argentina, porque de esta decadencia crónica se sale con un amplio consenso social, con una amplia mayoría para hacer las transformaciones. Así que no veo ni a Cristina Kirchner ni a Mauricio Macri, aunque ganen una elección, pudiendo generar una mayoría para transformar. Queda claro que si no haces transformaciones de fondo, no hay salida de decir, acá tenés que... Yo entiendo que les moleste hablar de reforma laboral, tributaria, pero todo tenés que reformar. Sí. Todo tenés que reformar. Y sobre... Si vos mañana decís, vamos a modificar la legislación laboral, listo, tenés a Moyano llamándote a una marcha, un paro, y hablas de planes sociales y tenés a las agrupaciones, al polo obrero, a las agrupaciones haciéndote una campaña. Es decir, ¿cómo haces para avanzar si hay un sector enorme, hay un sector del país que tiene poder y tiene calle que no está de acuerdo en cambiar nada? Por eso, la Argentina viene en una decadencia de décadas, donde nadie puede tirar la primera piedra, hay que tener humildad, acá fracasamos todos. Exacto. Económicamente, socialmente, educativamente, todo para abajo. Por eso no se pueden parchar. Lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad colectiva, para eso están los liderazgos, que inspiran a una sociedad a decir, no importa si sos peronista, si sos radical, si sos socialista, si sos conservador, si sos liberal, hay algo que nos une más, que es, ¿vamos a encarar el desarrollo o no? Eso pasó con la democracia. En la democracia todos nos sentimos parte, por más que seas peronista, radical, socialista. Si no logramos eso, si no logramos un cambio de mentalidad colectiva para encarar el progreso, esto no va a pasar. Vamos a seguir emparchando, cada sector va a tirar para su lado, porque Argentina es un Titanic que va para abajo. ¿Qué pasa en cada camarote, cada familia? Se quiere salvar. Entonces, cada sector acá tiene un plan para el sector o se quiere salvar. Lo que tenemos que hacer es generar un clima de época nueva, una mentalidad colectiva nueva, que la sociedad lo absorba, y si pasa eso, estos sectores que no quieren que cambie nada se van a adaptar. Vos fíjate que si en el 82 vos querías que la universidad sea libre, no se podía, pero se logró la democracia y al otro día la universidad o la justicia empezaron a ser democráticas. Entonces, me parece que al no tener un plan de país, cada sector tira para la ciudad. Nosotros necesitamos... ¿El plan de país cuál es? Nosotros exportamos 80.000 millones de dólares hoy, 90.000. En 10 años podríamos exportar el doble si apostamos a la minería, al agro, a la pesca, a la energía, a la industria que no tiene que ver con la economía del conocimiento, a la industria del software, a la nanotecnología. Nosotros podríamos ser el doble de rico, esto no es ficción, con casi la misma población, 50 millones en 10 años. Y podríamos crecer 5, 6, 7% anual. Para eso necesitamos consensos políticos, política de Estado y productividad. Y productividad es una revolución educativa en un mundo donde la educación es la economía, una revolución científica, tecnológica vinculada a la producción. Si no hacemos esto, que puede ser que no lo hagamos porque no podamos inspirar a este cambio social, en 10 años vamos a estar acá y vamos a tener más pobres, más desigualdad. Sí. O sea, si seguimos así, con las mismas cosas, vamos a estar peor. Pero hay una posibilidad. Ahora, lo más difícil acá es cómo una sociedad descreída, que está triste, que no cree en nada, va a comprar un sueño. Y para mí esto no lo puede hacer ni una persona, ni un partido político, ni una coalición. Vamos a tener, como dijiste vos, que refundar una república. Digo, se viene hablando de vos como un posible candidato a presidente desde hace por lo menos un año, 6 meses. ¿Hay un momento en el que ese quiero ser candidato a presidente se convierte en voy a ser candidato a presidente? ¿Lo estás viendo que vas camino a eso probablemente y que queda menos de un año para las elecciones? Yo lo que estoy viendo con claridad, yo estoy acá hasta el final. Pero vos ya decidiste ser candidato. Yo estoy acá para el final. Pertenezco a la Unión Cívica Radical, donde el radicalismo no quiere más ser furgón de cola. Pero yo te escuché, o no, o lo soñé. ¿Vos estás decidido a ser precandidato a presidente? Yo estoy decidido a ser parte de un colectivo. Yo soy más ambicioso. Es más, me dije, yo en su momento, creo que lo conté la semana pasada, Manes Lozada, me dijeron. Vos sabés que yo soy más ambicioso que ser presidente. Porque acá uno es presidente y después no puede caminar por la calle. Yo que quiero pertenecer a un colectivo de personas
que transformaron este país. Te puede tocar ser presidente. Yo acá estoy hasta el final. Ahora, lo que yo veo más claro es que una gran parte de la sociedad, porque recorro toda la Argentina, mañana me voy a Misiones, a Corrientes, hago actos en las plazas, no, van de todos los sectores, de la gente que no le gusta la política. Lo que yo veo es que la sociedad está por encima de la polarización. La polarización tiene mucho más que ver con los personajes que quieren la polarización y con los medios. Pero la sociedad ya hizo un clic. Y la sociedad te dice, hagan algo por arriba de todo esto que estamos viendo. Así que la verdad que yo estoy mucho más contento por lo que veo en las calles que por lo que veo a veces entre las dirigencias. Facundo, recién hablabas de esto del radicalismo no ser furgón de cola, ¿sí? Que es algo que entiendo, ustedes interpretan, pasó durante el gobierno de Macri. Y hoy Macri de alguna manera sigue formando parte de Juntos por el Cambio y se perfila o tiene alguna chance de ser precandidato. ¿Te imaginás siendo precandidato del radicalismo en una misma interna con Macri? Porque claramente me parece que tienen visiones bastante diferentes. Sí, claramente. Me imagino, el radicalismo va a dar la competencia en todos los distritos y en todas las categorías, en la interna, las pasos, pero claramente el proyecto de desarrollo que venimos planteando no tiene nada que ver con el proyecto de país que tuvo Macri. Macri no tuvo un proyecto de desarrollo, ni Cristina tampoco. El kirchnerismo hace de los últimos, Kirchner 4, Cristina 8, 12, más Alberto 14, de los últimos 18 años 14 gobernaron, cada vez estamos peor. Y el proyecto del PRO fue un proyecto que no hizo una revolución educativa, científica, tecnológica, vinculada a la producción. Para mí el desarrollo pasa por ahí. Así que claramente tenemos ideas de país diferentes, nosotros tenemos una idea de desarrollo y creo que eso se tiene que hacer con una mayoría social. Por eso el radicalismo de pie, que incorporó nueva gente, que le habla a los jóvenes se están incorporando al radicalismo, a franja morada en todo el país, sí, que incorporó los dirigentes más nuevos, pero se intercalaron con los de experiencia. Ese radicalismo puede convocar, es muy necesario para el país hoy, porque puede convocar a la mayoría social, como no pertenece a los extremos, puede convocar a la mayoría social que necesitamos para cambiar la Argentina. ¿Siempre ves al radicalismo adentro Juntos por el Cambio? Sí, sí, por supuesto. ¿O puede haber un escenario de ruptura? No, para nada. El radicalismo está dentro del frente, hay una coalición opositora que hay que ampliarla. Hay que ampliar la base electoral. Lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires el año pasado, si hubiésemos ido con una lista sola, se hubiese perdido por 10 puntos con el kirchnerismo. Fuimos con 2 listas. A nosotros, nuestra lista que plantea este modelo de desarrollo basado en la revolución educativa, científica, tecnológica, vinculada con la producción, que eso difiere un poco de lo que fue el gobierno de PRO, capturamos votos que nunca habían votado a Cambiemos, votos de los sectores populares, votos que estaban enojados con Cambiemos, ampliamos la coalición y le ganamos al peronismo unido desde la democracia por primera vez. Eso es lo que hay que hacer ahora, hay que ampliar la coalición, hay que ampliar la base electoral y yo creo que llegó la hora de que el radicalismo, el nuevo radicalismo, lidere la coalición opositora con las figuras nuevas. Yo sigo, no es sin entender, pero viendo la historia de la Argentina y toda la historia reciente de los distintos gobiernos, llegás a la presidencia, ¿qué tenés que hacer? ¿Cuánto tiempo tenés para hacer? Porque en algún momento vos tenés que fijar reglas nuevas y yo no sé si tenés mucho más tiempo una vez que llegás a la presidencia. Por eso no se puede llegar con... Primero, muy buen punto. No se puede llegar polarizado, porque vos si llegás... el tribalismo garpa. Vas a llegar no, hay una posibilidad de salir por arriba. Es lo que hizo Obama. Estados Unidos estaba muy dividido después de Bush hijo. Y Obama hizo un discurso post-grieta, digamos, y salió por arriba del laberinto. No hay medio, porque si vos sos de River y yo soy de Boca, no hay medio. Lo que nos une es la selección argentina. Entonces, si vos llegás por arriba, podés convocar a un gran sector de la sociedad. Tenés que ceder. Esa es la diferencia de ser presidente o estadista. Necesitamos estadistas acá, donde vos tenés que ceder. Acá nadie quiere ceder. Uno llega a la presidencia y cada vez se encierra más en su círculo cerrado. Es lo opuesto a lo que hay que hacer. Ahora, yo no creo que si llega a la presidencia alguno de los dos extremos pueda convocar con el 80% en contra al transformación. Entonces, tenemos la obligación de generar algo por arriba que capture el voto peronista, kirchnerista y que capture el voto de Cambiemos y que sea en pos de encarar el desarrollo. Yo creo que estamos en un ciclo histórico. Venimos de décadas de decadencia más una pandemia. Es una gran oportunidad, más allá de todo el dolor, para entender que si nos fusionamos en un sentido de nación, Argentina puede tener potencialidad. Si no hacemos eso, no hay parche, no hay medida económica. Llegás a la presidencia
y llegás con un consenso. ¿Qué haces? Bueno, primero, educar. Liderar es educar. Vos tenés que explicar a la sociedad que Argentina tiene 3 problemas económicos. Que los problemas económicos no son la inflación, el valor del dólar, la brecha cambiaria, todo lo que hablamos todos los días de hace 70 años. El problema económico argentino es falta de consensos. Tenés que hacer consenso. El primer día hay que hacer consensos con todos los sectores. Segundo, falta de políticas a largo plazo. Yo te puedo decir, esta política excede a este gobierno, no importa si el gobierno que viene estás vos o estoy yo o está el otro, necesitamos política de Estado. Y tercero, mejorar la productividad. Argentina no tiene una productividad que le pueda dar bienestar a 48 millones. Entonces acá viene cualquiera, Churchill, y va a administrar pobreza. Acá se discute el subdesarrollo sustentable. ¿Cómo se mejora la productividad? Bueno, invirtiendo en tecnología, en ciencia, vinculándolo con la producción. Deja que produzca. No, pero por ejemplo, en la minería, nosotros exportamos 20, con la misma cordillera, 20 veces menos que Chile. En el agro hizo en la Argentina lo que hay que hacer, una revolución del conocimiento. En las últimas décadas el agro invirtió en ciencia, en innovación, en tecnología, en genética, y exporta mucho más de lo que hubiese hecho si no hubiese hecho la revolución del conocimiento. Pero el campo todavía está frenado, tiene impuestos, hay que sacarle el freno de mano, podemos hacer riego artificial masivo, podemos impulsar la bioeconomía, la biotecnología, la pesca, la energía. El mundo está desesperado por gas. Nosotros, en vez de hablar de ajuste tarifario, hoy podríamos haber hablado de importación de dólares, de trabajo, de prosperidad, si hubiésemos hecho gasoducto y planta de licuefacción. Alimentos, el mundo está desesperado por alimentos. O sea, lo que necesitamos es confianza y previsibilidad. Y Argentina despega, y el sector privado argentino tiene que, con confianza y previsibilidad, tiene que expandirse, y ese es el motor del desarrollo. No tenemos que inventar la rueda. No, le tenés que dar reglas claras y mantenerlas. Bueno, eso es consenso, es política de Estado. Es un poco lo que venimos hablando. Mantenerlas. Los países que si no, lo que te dice el del campo, le pusiste $1 para que exporten, al día siguiente le subiste la tasa de interés para que no se financie. O sea, eso no es... Mira, tenemos confianza, ¿qué es? Es eso que decís vos, que te cambian las reglas permanentemente. Tenemos en las últimas semanas tenemos el riesgo país igual que Ucrania. Ucrania es un país con bombas, sin la exportación casi bloqueada, sin la actividad productiva en marcha, un país en guerra. Nosotros no estamos en guerra, tenemos la capacidad productiva activa y tenemos el mismo riesgo país. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras, no hay confianza. Hablaste de educación, para mí la educación es fundamental para el país. Ahora, estamos en un momento de la educación donde todos los días se toman medidas para que cada vez sea peor la educación. Por ejemplo, que ya directamente hay provincias donde te puedes ir con 20 materias y seguir cursando y seguir pasando de año. Hay provincias donde están planteando ya el esquema de no tener, ya bajar la repitencia, es decir, que puedas siempre seguir. Es decir, siempre es para peor. Y el fin de semana, o sobre jueves o viernes, yo no sé si fue la provincia de Buenos Aires o no sé qué provincia, pero que había pactado una paritaria para los sueldos docentes que era como el 70-80%, ahora el sueldo quedaba en 70.000 pesos. Yo digo, ¿cómo haces para fomentar la educación con docentes que ganan 70.000 pesos? Podemos poder decir, bueno, hay docentes que... Pero la verdad es que la mayor parte de los docentes laburan, y laburan después en sus casas 70.000 pesos. O sea, ¿cómo haces? Bueno, el primer día de un estadista o de una estadista tiene que ser poner el docente como el trabajo más prestigioso de la Argentina. Por eso, no hay trabajo más prestigioso. O sea, yo entiendo, prepararlo, exigirles, tomar el examen, tener los mejores docentes, pero 70. El docente y el médico, pesos. Probablemente. Déjame hacer unas reflexiones muy importantes, y gracias por hablar de educación a esta hora en este programa tan visto. Primero, debemos poner al docente como el trabajo más prestigioso de la Argentina. Además de pagarle más, que sea prestigioso. Hoy están devaluados, con el alma rota, cansados, quemados. No hay trabajo más importante que educar a los futuros ciudadanos, a los futuros periodistas que buscan la verdad, a los futuros médicos, a los futuros presidentes. ¿Y qué es la educación? Déjame reflexionar sobre la educación, porque acá todo el mundo habla de educación. La educación es mucho más que aprender un dato. La educación obviamente que es aprender cosas, pero es la construcción de una identidad. La educación es tener la autoestima suficiente para estar en tu lugar, en mi lugar acá. La educación a nosotros tres nos permitió buscar nuestros sueños. La educación es una brújula confiable en un mundo cambiante, dinámico. La educación es curiosidad, es coraje, es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. Es futuro. Total. ¿Sabes qué? Y cuando hablamos de esto, dicen, no, bueno, pero tenemos problemas en la Argentina urgentes. Pero el más grave es la educación. Bien, pero ¿cuáles son, le digo yo? Los problemas urgentes. Pobreza y economía. La mayor arma que tiene una sociedad para combatir la pobreza es la educación.
Y la economía del siglo XXI es la educación y el conocimiento. Hoy la materia prima no valen tanto como la capacidad de las sociedades y de los individuos de generar cosas. Así que cuando hablamos de educación, hablamos de reducir la pobreza y mejorar la economía. Pero yo estoy convencido que la han dinamitado la educación, porque si no, la mayor parte de la clase dirigente no podría estar donde está. ¿Te puedo contar una anécdota? Si vos educas a la gente. Te puedo contar una anécdota. Claro. Cuando yo llegué a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, venía de Estados Unidos. Me mostraron el jardín de un college, del King's College, y me impactó el césped, era como un billar. Y yo pregunté a mi tutor, qué lindo césped, ¿cómo hacen? Dice, lo regamos. Digo, no, pero en todos lados se riega, yo nunca vi, y lo regamos hace 1000 años. O sea que, y bueno, y después me contó otra anécdota que dice, cuando los profesores de Oxford se pelearon, y una interna, fueron a un lugar cerca, a 200 millas, a Cam, había un puente que se llama Bridge en inglés, y es Cambridge. Y tuvieron, el rey de esa época tuvo que decidir si le daban las tierras a los campesinos o le daban la tierra a la universidad. Y el rey hace 1000 años dijo, denle la tierra a la universidad, así nos aseguramos que nos gobiernen bien en el futuro. O sea, ya los ingleses hace 1000 años que asociaban educación con mejor dirigencia, lo que decías vos. Acá todavía no entendimos que la educación hoy es la competencia entre China y Estados Unidos. ¿Por qué compite China y Estados Unidos hoy? Porque China avanzó en educación, en ciencia y tecnología. Hoy los países que quieren desarrollarse o los países que están desarrollados compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Acá discutimos cosas de hace 70 años. Yo hace mucho que me voy diciendo que el presupuesto en la Argentina hay que hacerlo al revés. Vos tenés que decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiene que ganar un docente bien preparado? Entonces, tenés que empezar, el presupuesto hay que empezar los sueldos de los docentes, sueldo de los médicos, sueldo de la policía, digo, porque en definitiva es fundamental. Ahora, Antonio, te voy a decir, vamos a reflexionar por qué no nos interesa la educación. Bueno, ¿por qué? Porque es mucho más fácil manejar una sociedad que es ignorante. Sí, un punto. Eso es porque central. la gente con menos educación es menos libre. Un punto. Ya. Y el segundo punto que tiene que ver con esto, porque no tenemos proyecto de país. Si nosotros entenderíamos que Argentina tiene que crecer y poder encarar el desarrollo con una economía basada en la materia prima, pero como hizo Australia o Canadá o Noruega, desarrollando tecnología para extraer esa materia prima y agregándole valor a esa materia prima, necesitamos un pueblo educado. Si además tenemos que tener una economía no basada en las materias primas, en la industria del software, del conocimiento, tenemos que tener un pueblo educado. Si exportamos solamente materia prima... La educación es largo plazo y a ningún político le interesa algo de largo plazo. Por eso necesitamos más... Porque viven de campaña. Por eso necesitamos más patriotismos y más estadistas y menos políticos. Es un momento para estadistas, para patriotas, porque la actividad política es muy desgastante, casi violenta. Pero la otra es irse, y para mí irme no era una opción. Por eso me involucré desde una posición más relajada, más cómoda como médico y científico de reconocimiento internacional en esto, porque yo viví afuera. Viví varios años afuera, en Estados Unidos, en Inglaterra, me pagaban bien, trabajaba en los mejores hospitales y laboratorios científicos, tenía auto, casa, me iba bárbaro materialmente y me iba bárbaro profesionalmente. Pero ¿sabes qué? Tengo que confesarte que de todos los años que viví ahí, todos los días tenía que hacer algo que no sabía que era para pertenecer, no pertenecía. Acá es duro estar acá, pero este país está adentro nuestro, la patria está dentro nuestro. Entonces no podemos renunciar a la Argentina. No es fácil irse afuera, por más que te vaya bien, vos no estás en tu lugar, no tenés sentido de pertenencia. Esto es nuestro. Y si no tenemos la opción de irnos, tenemos que involucrarnos, cada uno desde el lugar que sea. Ustedes desde el periodismo buscando la verdad, nosotros desde la política, pero si seguimos siendo espectadores de esto, vamos a ser testigos de una decadencia aún mayor. Facundo, recién Antonio hablaba de sentido común y un poco creo que dos cuestiones en las que mostraste sentido común en su momento en el Congreso fueron: una, no avalar un pedido de juicio político contra Alberto Fernández hace muy poco, cuando toda la oposición lo pidió a partir de los dichos de Alberto contra Luciani, y el otro cuando te mantuviste en tu banca y todo el resto de la oposición se levantó precisamente en un discurso. Alberto Fernández, digo, ¿no te sentís que no sos parte de ese juego, de alguna manera? Porque el resto parece que es parte de todo un show, que hacen lo que tienen que hacer o lo que le marca que tiene que hacer. Y vos en ese sentido decís, mirá, yo en esta no me meto. Sí, no entré a la política, a esta actividad desgastante, violenta, desde una posición más cómoda como médico y científico para ir
con la corriente. Yo voy a ir contra la corriente, porque si seguimos la corriente, esto va a haber, va a ser un país con más pobreza, más desigualdad. Yo vine acá para luchar contra la corriente. Me metí en la política para cambiar la política, para mejorar la política, no para seguir los hábitos de siempre y las prácticas de siempre. Ahora, está re violento todo. Sí, y la gente está muy triste. Yo creo que la noto también tan violenta como porque en veces es un reflejo. Sí, y la ira surge de la frustración, la ira surge de la tristeza. Y una cosa que la gente ya no aguanta más son los privilegios de la política. En eso coincido con Milei, que la sociedad... Tengo desacuerdos en cuanto al proyecto de Argentina, de cómo puede desarrollarse Argentina, pero claramente gente que no llega a fin de mes, gente que es honesta. Yo cuando era chico, y ustedes también, teníamos un país que nuestros padres no tenían que decirnos si trabajás, sos honesto y estudiaste, va a ir bien. Era parte del contexto, ¿o no? No había otra alternativa. Bueno, uno lo palpaba. No buscaba. Hoy, ¿sabés qué piensan los imaginaba chicos? Hoy, ¿sabés? Hay una encuesta de qué piensan los chicos de cómo se hace plata en la Argentina. Con el narcotráfico, con la política y siendo futbolista. Entonces, no hay futuro si el contexto nos dice... Pero volvemos a lo mismo, es la educación, pero es también el cambio de contexto, es el cambio de mentalidad colectiva. Lo hicimos hace 40 años. En el 83 hubo un cambio de mentalidad colectiva. Entre todos reconstruimos la democracia. Nadie dejó de ser peronista, radical, de derecha, de socialista, pero todos nos sentimos parte de un proceso democrático. Dejamos atrás la decadencia, la dictadura y elegimos la libertad, la paz. Hoy tenemos que dejar atrás la decadencia económica, social, educativa y elegir entrar en la modernidad, en el desarrollo. Yo creo que eso se hace de abajo para arriba, no lo va a hacer la cúpula. Yo no creo que 4 políticos y 4 dirigentes... Además, claramente por lo que estamos viendo, no. No, yo creo que... Y la sociedad está cansada. O sea que yo creo que va a pasar algo acá, que la sociedad el año que viene va a votar a favor, va a votar algo nuevo y... la política no está entendiendo eso. La gravedad que veo es que la política está encerrada en sus problemas, en sus miserias, en sus mezquindades. Facundo, muchas gracias. No, un placer, Antonio. Antonio. Gracias, Bernardo. Placer. Gracias.